Bajo el cielo mutable donde las constelaciones susurran secretos cambiantes, Géminis emerge como un viajero de la mente y del aire, un ser tejido de curiosidad infinita y palabras que danzan como chispas en la noche. Cuando el interés se enciende en su interior, no lo hace como un fuego estático, sino como una ráfaga viva que se expande, se repliega y vuelve a surgir con nuevas formas, siempre en movimiento, siempre en transformación. Su atracción no es silenciosa ni contenida, se expresa en el lenguaje, en la conexión intelectual, en la necesidad de explorar cada rincón del otro como si fuera un universo recién descubierto. La mente geminiana se vuelve un puente luminoso, lanzando preguntas, bromas, ideas y reflexiones, no como un interrogatorio, sino como una danza aérea donde cada palabra busca resonancia. Hay una fascinación genuina por conocer, por entender, por desentrañar lo que se oculta tras gestos, silencios y miradas. En ese estado, la energía se vuelve juguetona, vibrante, casi eléctrica. La comunicación se intensifica, los mensajes aparecen como destellos constantes, y la presencia se hace notar en pequeños detalles que parecen casuales, pero que nacen de una atención despierta. No se trata de una entrega solemne o dramática, sino de una complicidad ligera que invita a reír, a pensar, a compartir mundos imaginarios y reales sin peso ni rigidez. Sin embargo, bajo esa aparente ligereza habita una profundidad menos evidente. Géminis no se queda donde no hay estímulo, donde la chispa mental se apaga o se vuelve monótona. El interés verdadero se mantiene cuando existe movimiento, sorpresa, evolución. Cuando a alguien le gusta, no solo busca cercanía emocional, sino expansión mental, una conexión que crezca, que cambie, que se reinvente constantemente. El coqueteo se convierte en arte, en un juego de espejos donde cada gesto tiene doble filo, inocente y sugerente, espontáneo y calculado a la vez. La dualidad geminiana aparece como un misterio encantador, puede acercarse con intensidad y luego tomar distancia, no por desinterés, sino por necesidad de aire, de perspectiva, de mantener viva la magia del descubrimiento. En su esencia, el afecto de Géminis es un viento que no se deja atrapar, pero que puede envolver por completo cuando encuentra un espíritu afín. No promete estabilidad pétrea, pero ofrece algo distinto, una travesía compartida por los territorios del pensamiento, la risa y la imaginación, donde el amor no es una meta fija, sino un viaje continuo que se reinventa a cada instante. En los corredores invisibles donde el aire toma forma de pensamiento, también habita en Géminis una percepción aguda de los ritmos ajenos, una sensibilidad que no se manifiesta como emoción desbordada, sino como lectura sutil de gestos, tonos y silencios. Cuando el interés florece, esa capacidad se intensifica, convirtiéndose en una especie de intuición mental que capta cambios imperceptibles. No necesita declaraciones grandilocuentes para notar variaciones, una palabra distinta, una pausa inesperada, bastan para que su mente trace nuevas rutas de interpretación. La atracción despierta en este signo una necesidad de reflejo. No busca perderse en el otro, sino verse multiplicado, encontrar en esa persona un eco que le permita expandir su propia identidad. Por eso, cuando la conexión es auténtica, comienza a compartir fragmentos más personales de su mundo interno, pensamientos que normalmente guarda en la velocidad de su mente. Esa apertura no siempre es evidente, pero se revela en conversaciones más profundas, en momentos donde la ligereza cede espacio a una honestidad inesperada. Existe también una dimensión de estrategia en su forma de vincularse. Géminis observa, prueba, ajusta. No se lanza sin antes haber explorado el terreno desde múltiples ángulos. Puede alternar entre cercanía y distancia como quien calibra una frecuencia, buscando el punto exacto donde la conexión se vuelve viva y estimulante. Esta oscilación no es indecisión, sino una forma de comprender el vínculo desde todos sus matices, de asegurarse de que no se convierta en algo rígido o predecible. Cuando el interés es profundo, aparece un deseo de integrar a esa persona en su mundo cambiante. No como una posesión, sino como un compañero de viaje en su constante transformación. Invita a participar en ideas, planes improvisados, conversaciones que saltan de lo trivial a lo trascendente sin aviso. En esa integración hay una señal clara, la curiosidad inicial ha evolucionado hacia una conexión que desea mantenerse viva en el tiempo. Pero también surge un desafío interno, una tensión entre su necesidad de libertad y la atracción que lo ancla. En ese cruce, Géminis aprende a redefinir lo que significa permanecer. No se trata de quedarse inmóvil, sino de elegir regresar, una y otra vez, al mismo punto de encuentro, renovado cada vez por nuevas experiencias compartidas. En el plano más elevado, cuando el vínculo logra sostener su naturaleza cambiante sin sofocarla,
Géminis despliega una lealtad distinta a la convencional. No es la lealtad de la quietud, sino la de la presencia constante en medio del movimiento. Permanece porque encuentra en ese otro una fuente inagotable de descubrimiento, alguien que no limita su vuelo, sino que lo acompaña en la vastedad del cielo. Así, en su forma más plena, el amor en Géminis no es una estructura fija, sino una corriente viva que evoluciona, un pacto implícito de crecimiento mutuo donde la conexión se alimenta de la mente, la palabra y la eterna capacidad de reinventarse. En la bóveda celeste donde el aire se convierte en mensajero de destinos, también se revela en Géminis una relación particular con el tiempo cuando el interés despierta. No vive la atracción como una línea recta, sino como una espiral que avanza y retrocede, que acelera y se detiene, creando una sensación de imprevisibilidad que, lejos de ser caótica, responde a su naturaleza de explorar todas las dimensiones posibles de un vínculo. Cada encuentro, cada intercambio, es una pieza de un mapa mayor que su mente va trazando con paciencia invisible. Cuando alguien le atrae, se activa un impulso creativo que trasciende la simple comunicación. Aparecen nuevas formas de expresión, ideas inesperadas, maneras distintas de conectar que convierten lo cotidiano en algo vibrante. La presencia del otro se transforma en inspiración, en catalizador de pensamientos que antes dormían. No se limita a reaccionar, construye, reinventa, da forma a escenarios donde la conexión puede expandirse sin límites. En ese proceso, también emerge una dualidad más profunda, menos evidente que la conocida versatilidad superficial. Una parte de Géminis avanza con ligereza, disfrutando del juego, mientras otra observa desde la distancia, analizando cada paso, cada emoción que comienza a tomar forma. Esta coexistencia puede generar momentos de aparente contradicción, donde el entusiasmo convive con la reflexión, donde la cercanía se equilibra con una necesidad de comprender antes de entregarse por completo. Existe asimismo una relación especial con el silencio cuando el interés es genuino. Aunque es un signo regido por la palabra, hay instantes en los que la ausencia de discurso se vuelve significativa. No como vacío, sino como pausa cargada de significado, como un espacio donde la mente procesa, integra y da valor a lo vivido. En esos silencios se gestan nuevas formas de acercamiento, más sutiles, más profundas. Cuando la conexión alcanza un nivel elevado, Géminis comienza a mostrar una faceta de coherencia que no siempre se le atribuye. Sus acciones, aunque variadas, empiezan a alinearse en una dirección clara. La dispersión cede terreno a una especie de enfoque dinámico, donde la energía sigue siendo múltiple, pero orientada hacia la construcción de algo compartido. No abandona su esencia cambiante, pero la canaliza hacia un propósito común. También surge un deseo de aprendizaje mutuo que trasciende la curiosidad inicial. No se trata solo de conocer al otro, sino de evolucionar a través de esa conexión. Cada conversación, cada experiencia compartida, se convierte en una oportunidad de expansión personal. En este nivel, el vínculo deja de ser solo estímulo y se transforma en camino. Y en lo más alto de su expresión, cuando el viento de Géminis encuentra un horizonte que no lo limita, sino que lo invita a seguir explorando, el afecto se convierte en una fuerza que impulsa, que eleva, que transforma. No es un amor que encierra, sino uno que abre puertas, que invita a cruzar fronteras internas y externas, que convierte la conexión en una aventura constante donde cada día es una nueva oportunidad de descubrir, de crear y de renacer en compañía. En la trama invisible que une pensamiento y destino, también se despliega en Géminis una relación singular con el riesgo emocional cuando el interés se vuelve real. No teme al acercamiento en sí, sino a la pérdida de amplitud, a la sensación de quedar atrapado en una narrativa que deje de evolucionar. Por ello, cuando la atracción crece, aparece una tensión silenciosa entre el impulso de profundizar y la necesidad de preservar su esencia libre. Esa tensión no es debilidad, sino el umbral donde se decide si el vínculo será una expansión o una limitación. En ese punto, Géminis comienza a probar la solidez del otro de maneras sutiles. No busca confrontación directa, sino observar la capacidad de adaptación, la apertura al cambio, la habilidad para moverse entre ideas y emociones sin rigidez. Cada reacción es registrada como parte de un lenguaje más amplio que no se expresa en palabras, sino en coherencia y flexibilidad. Cuando encuentra resistencia inflexible, su energía empieza a dispersarse; cuando encuentra dinamismo, su interés se fortalece. También emerge una dimensión de memoria selectiva que influye en su forma de amar. Géminis no acumula el pasado como un peso, sino como una colección de significados que puede reorganizar.
Cuando a alguien le importa, rescata momentos, frases, detalles aparentemente pequeños, y los reconfigura en nuevas conversaciones, en referencias que solo ambos comprenden. Así construye una intimidad que no depende de grandes gestos, sino de la continuidad simbólica entre experiencias compartidas. En su vínculo con la atracción, el humor adquiere un papel casi sagrado. No es solo entretenimiento, sino un puente que permite atravesar lo desconocido sin temor. A través de la risa, Géminis mide compatibilidades, disuelve tensiones y crea complicidad. Cuando el interés es profundo, ese humor se vuelve más personal, más cargado de significados compartidos, convirtiéndose en un código íntimo que refuerza la conexión. Existe además una capacidad de reinvención dentro del mismo vínculo. Donde otros verían rutina, Géminis introduce variaciones, propone nuevas perspectivas, cambia el enfoque para mantener viva la chispa. Esta habilidad no surge del miedo al aburrimiento superficial, sino de una comprensión profunda de que todo lo vivo necesita transformación para perdurar. Así, el vínculo se convierte en un organismo en constante evolución. En los momentos donde la conexión alcanza mayor intensidad, aparece una faceta menos visible, la vulnerabilidad intelectual. Géminis, acostumbrado a dominar el terreno de las ideas, se expone cuando reconoce que el otro puede desafiarlo, sorprenderlo, incluso desarmar sus certezas. Esa apertura no es inmediata, pero cuando sucede, marca un punto de inflexión donde la atracción se transforma en algo más profundo y significativo. Y en la cima de su expresión, cuando logra integrar su necesidad de libertad con el deseo de conexión, Géminis encarna una forma de amor que no teme al cambio, sino que lo abraza como esencia. Su presencia se convierte en viento que impulsa, en voz que inspira, en mente que despierta. No se aferra, pero tampoco desaparece, permanece en movimiento junto a quien ha demostrado poder volar a su lado, creando juntos un horizonte donde cada instante es una posibilidad renovada de descubrirse y expandirse sin límites. En los dominios donde el aire se vuelve conciencia y la conciencia se transforma en destino, también se revela en Géminis una relación íntima con la palabra no dicha cuando el interés se vuelve trascendente. Más allá del intercambio constante, comienza a percibir los espacios entre las frases, los significados que no necesitan pronunciarse. Allí, en ese territorio sutil, surge una conexión que no depende de la velocidad mental, sino de la sincronía invisible entre dos mentes que aprenden a reconocerse incluso en el silencio. Cuando la atracción alcanza niveles más profundos, Géminis desarrolla una forma de atención sostenida que contradice su fama de dispersión. No se trata de fijación rígida, sino de una concentración viva, adaptable, capaz de seguir el hilo del otro incluso a través de cambios y matices. Esa atención se convierte en una forma de presencia que no invade, pero tampoco se desvanece, una vigilancia suave que acompaña sin aprisionar. En este estado, aparece también una dimensión ética en su manera de vincularse. Géminis comienza a valorar la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, tanto en sí mismo como en el otro. La atracción deja de ser solo estímulo mental para convertirse en un espacio donde la integridad cobra relevancia. Observa si las palabras sostienen realidades, si las ideas encuentran reflejo en acciones. Cuando esta alineación existe, su respeto crece, y con él, la profundidad del vínculo. Se activa además una capacidad de anticipación casi profética. A través de patrones, detalles y cambios sutiles, Géminis puede intuir direcciones futuras del vínculo, escenarios posibles que aún no han ocurrido. Esta visión no lo encadena al control, sino que le permite moverse con mayor conciencia, eligiendo cuándo acercarse, cuándo esperar, cuándo transformar la dinámica para evitar que la conexión pierda vitalidad. En el terreno emocional, aunque no siempre lo manifieste de forma convencional, se gesta una lealtad mental que actúa como ancla invisible. Cuando alguien ha despertado su verdadero interés, su pensamiento regresa a esa persona incluso en la distancia, no como obsesión, sino como una constante referencia interna. Es una presencia que habita su mente, influyendo en sus ideas, en sus decisiones, en la forma en que interpreta el mundo. También se despliega una relación particular con la verdad. Géminis, maestro de matices y perspectivas, comienza a buscar una autenticidad más profunda cuando el vínculo importa. Deja de jugar únicamente con posibilidades y empieza a seleccionar con mayor cuidado lo que expresa, no para limitarse, sino para construir una comunicación que no solo sea brillante, sino también significativa. En su expresión más elevada, cuando logra armonizar todas estas fuerzas, Géminis se convierte en un creador de realidades compartidas. No se limita a vivir el vínculo, sino que lo imagina, lo nombra, lo transforma continuamente a través de la palabra y la intención.
Su amor se vuelve un acto de creación constante, una corriente de aire que no solo conecta, sino que da forma a nuevos mundos posibles. Así, en lo más alto de su naturaleza, Géminis no solo ama desde la mente, sino desde una conciencia expandida que integra pensamiento, intuición y movimiento. Su presencia se convierte en un impulso que despierta, que eleva, que invita a trascender las formas estáticas del afecto para habitar un amor que respira, que cambia y que, en su constante transformación, encuentra su forma más pura de permanencia. En las corrientes más altas del aire donde nacen las ideas que aún no han sido pensadas, también se despierta en Géminis una relación con el destino cuando el interés se vuelve significativo. No lo concibe como algo fijo, sino como una red de posibilidades en constante mutación, y cuando alguien logra entrar en su órbita, comienza a entrelazar su camino con el de esa persona a través de decisiones sutiles, coincidencias provocadas y encuentros que parecen casuales pero llevan la huella de una intención silenciosa. En ese proceso, emerge una voluntad de influencia que no busca dominar, sino inspirar. Géminis, cuando siente atracción genuina, desea despertar en el otro nuevas formas de ver el mundo, abrir puertas mentales, expandir horizontes. Su interés se manifiesta en la forma en que introduce ideas, en cómo sugiere perspectivas que pueden transformar la manera en que el otro piensa, siente y actúa. Es una sed de coevolución, un impulso por crecer juntos en múltiples direcciones. También se activa una relación más compleja con la identidad. Géminis, signo de múltiples rostros, comienza a integrar sus facetas cuando el vínculo lo desafía. Ya no se trata solo de adaptarse o cambiar según el contexto, sino de permitir que todas sus versiones convivan de manera más coherente frente a alguien que logra percibirlas. Esta integración no ocurre de forma inmediata, pero cuando avanza, revela una profundidad que rompe con cualquier idea superficial sobre su naturaleza. En la dinámica del deseo, aparece una dimensión de magnetismo intermitente que tiene su propia lógica interna. Géminis no se muestra siempre de la misma manera porque su energía responde a ciclos de estímulo y reflexión. En los momentos de mayor conexión, su presencia es intensa, envolvente, casi ineludible. En los momentos de repliegue, se retira hacia su mundo interno para procesar, reorganizar, reinventar lo que está construyendo. Este vaivén no debilita el vínculo cuando es comprendido, al contrario, lo nutre de renovación constante. Surge además una capacidad de adaptación emocional que no es sumisión, sino inteligencia vincular. Géminis puede modificar su forma de expresión afectiva según las necesidades del momento, encontrando el tono, el ritmo y la intensidad adecuados para sostener la conexión. Esta flexibilidad, cuando está alineada con autenticidad, se convierte en una herramienta poderosa para mantener el equilibrio entre cercanía y libertad. En niveles más profundos, aparece una confrontación con su propio límite. Acostumbrado a moverse en la amplitud de lo posible, Géminis descubre que todo vínculo significativo implica elegir, y elegir implica descartar otras rutas. Este reconocimiento no siempre es sencillo, pero cuando lo integra, su forma de amar adquiere una fuerza nueva, la de quien permanece no por falta de opciones, sino por la conciencia de su elección. Y en la cúspide de su expresión, cuando el aire deja de ser solo movimiento y se convierte en propósito, Géminis encarna un amor que no solo conecta mentes, sino que transforma destinos. Su energía se vuelve un puente entre lo que es y lo que puede ser, una invitación constante a trascender límites, a reinventar la realidad compartida. En ese estado, amar no es detenerse, sino avanzar juntos hacia lo desconocido, con la certeza de que cada cambio, cada giro, cada nueva idea, es parte de una expansión infinita que da sentido al viaje. En los pliegues más sutiles del aire donde la conciencia se multiplica y se observa a sí misma, también se revela en Géminis una relación con la incertidumbre cuando el interés se vuelve profundo. Lejos de temerla, la convierte en terreno fértil, en espacio de posibilidades donde el vínculo no está definido de antemano, sino que se construye en tiempo real. Allí, donde otros buscan certezas inmediatas, Géminis encuentra estímulo, porque la duda no es amenaza, sino impulso para seguir explorando. En ese estado, surge una forma particular de compromiso que no se basa en promesas rígidas, sino en presencia renovada. Cada vez que regresa, cada vez que elige volver a ese intercambio, reafirma el vínculo desde la libertad, no desde la obligación. Esta repetición consciente tiene un poder silencioso, porque demuestra que, aun teniendo infinitas rutas disponibles, hay una que sigue siendo elegida una y otra vez. También se activa una sensibilidad hacia los ritmos invisibles del otro. Géminis comienza a percibir cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo intensificar la conexión y cuándo dejar espacio para que respire.
Esta danza no es perfecta ni constante, pero cuando se afina, crea una armonía dinámica donde ambas energías pueden coexistir sin anularse. En el territorio del deseo, aparece una fascinación por lo inacabado. No busca cerrar todas las puertas ni definir cada emoción de inmediato, porque entiende que parte de la magia reside en lo que aún está en proceso. Esta apertura permite que el vínculo conserve un halo de misterio, una tensión creativa que lo mantiene vivo, en constante evolución. Se manifiesta también una relación con la autenticidad que desafía sus propias máscaras. Géminis, hábil en adaptarse y cambiar de forma, empieza a reconocer el valor de mostrarse sin filtros estratégicos cuando la conexión lo merece. No abandona su naturaleza múltiple, pero deja de usarla como escudo y la convierte en puente, permitiendo que el otro vea no solo sus facetas, sino la totalidad cambiante que las une. En niveles más profundos, emerge una conexión con la palabra como acto creador. Cada conversación deja de ser solo intercambio y se transforma en construcción de realidad compartida. Lo que se dice, cómo se dice y cuándo se dice empieza a tener un peso distinto, como si cada frase fuera una semilla capaz de dar forma al futuro del vínculo. Y en la expresión más elevada de esta energía, Géminis se convierte en un guardián del movimiento consciente. No huye, no se dispersa sin sentido, sino que canaliza su naturaleza cambiante hacia una expansión compartida. El amor deja de ser una experiencia fragmentada y se convierte en una corriente continua que fluye, se adapta y crece sin perder su esencia. Así, en su forma más plena, Géminis no solo vive la atracción como un juego de ideas o un intercambio brillante, sino como una travesía donde cada pensamiento, cada silencio, cada giro inesperado, contribuye a la creación de un vínculo que no necesita ser fijo para ser verdadero, ni eterno en forma para ser infinito en esencia. En las capas más elevadas del pensamiento donde el aire se convierte en visión, también despierta en Géminis una relación con el significado profundo del encuentro cuando la atracción se vuelve trascendente. Ya no se trata solo de explorar al otro, sino de comprender por qué ese cruce de caminos ha ocurrido en ese preciso instante del devenir. En su mente comienza a tejerse una narrativa más amplia, donde cada coincidencia adquiere valor simbólico y cada intercambio parece formar parte de un diseño mayor. Cuando ese nivel se activa, surge una forma de responsabilidad sutil que no nace de la obligación, sino de la conciencia. Géminis empieza a percibir que sus palabras, su presencia y sus ausencias generan impacto real, y en esa comprensión aparece un cuidado más refinado en la forma de vincularse. No pierde su ligereza, pero la vuelve más consciente, más alineada con la construcción de algo que no se deshaga con el viento. En esa etapa también se manifiesta una tensión creativa entre lo efímero y lo perdurable. Géminis, que encuentra belleza en lo momentáneo, comienza a preguntarse cómo sostener la chispa sin que pierda su vitalidad. Entonces desarrolla una habilidad casi alquímica, transformar lo pasajero en memoria viva, convertir instantes fugaces en experiencias que dejan huella, no por su duración, sino por su intensidad y significado. Aparece además una conexión más profunda con el lenguaje emocional, aunque no siempre adopte formas tradicionales. Géminis puede no recurrir a declaraciones convencionales, pero encuentra maneras propias de expresar afecto, en la constancia de su interés, en la forma en que recuerda detalles, en cómo integra al otro en su flujo mental cotidiano. Es un lenguaje que requiere ser percibido más allá de lo evidente, pero que, cuando se reconoce, revela una implicación auténtica. En el núcleo de esta experiencia, también emerge una confrontación con el vacío. Acostumbrado a llenar el espacio con ideas, palabras y movimiento, Géminis descubre que hay momentos donde el vínculo exige quietud, presencia sin artificios. En ese silencio sin distracciones, se enfrenta a una forma de intimidad que no puede ser racionalizada, solo vivida. Y en ese encuentro, algo se transforma, la mente deja de ser el único puente, y aparece una conexión más profunda, menos explicable, pero más real. Con el avance de este proceso, su percepción del otro deja de fragmentarse en partes analizables y comienza a integrarse en una visión más completa. Ya no observa solo rasgos, respuestas o estímulos, sino una totalidad viva que no necesita ser desmenuzada para ser comprendida. Esta integración marca un cambio esencial, el interés ha trascendido la curiosidad y se ha convertido en reconocimiento. Y en la culminación de esta evolución, cuando el aire de Géminis se eleva más allá de la dualidad y encuentra su centro en medio del movimiento, el amor se convierte en una forma de conciencia expandida. No busca poseer ni definirse en límites rígidos, sino experimentar la conexión como un campo en constante creación. Cada palabra, cada silencio,
cada cambio de dirección se vuelve parte de una sinfonía dinámica donde ambos seres participan como creadores. Así, en su expresión más elevada, Géminis no solo actúa cuando le gusta a alguien, se transforma, reconfigura su manera de percibir, de pensar y de vincularse. Y en ese proceso, convierte la atracción en una fuerza evolutiva, una corriente que no solo une, sino que impulsa hacia versiones más amplias, más libres y más conscientes de lo que significa encontrarse en el vasto territorio del ser. En las corrientes más profundas donde el aire deja de ser solo movimiento y se convierte en conciencia pura, también se manifiesta en Géminis una relación con la verdad interna cuando el interés alcanza un nivel transformador. Ya no basta con explorar al otro desde la curiosidad, comienza una exploración de sí mismo a través del espejo que ese vínculo representa. Cada interacción se convierte en reflejo, cada reacción en pista, cada emoción en un mensaje que revela aspectos de su propia naturaleza que antes permanecían dispersos. En ese proceso, surge una alquimia entre pensamiento y emoción que no siempre le resulta natural. Géminis, acostumbrado a moverse con soltura en el terreno de las ideas, empieza a sentir cómo esas ideas se cargan de intensidad emocional. Las palabras dejan de ser solo herramientas de conexión y se convierten en portadoras de peso, de intención, de implicación real. Este cambio marca un umbral, el paso de la ligereza consciente a una profundidad elegida. También aparece una relación distinta con la constancia, entendida no como repetición inerte, sino como continuidad significativa. Géminis comienza a descubrir que permanecer no implica renunciar al cambio, sino sostener una dirección mientras todo se transforma. Así, cada regreso al vínculo adquiere un matiz diferente, enriquecido por lo vivido, por lo aprendido, por lo integrado en el camino. En la dinámica interna, se activa una especie de diálogo entre sus múltiples voces. Una impulsa a seguir explorando, a no detenerse, otra comienza a reconocer el valor de profundizar, de quedarse lo suficiente como para atravesar las capas superficiales. Este diálogo no se resuelve eliminando una de las partes, sino encontrando un equilibrio donde ambas puedan coexistir sin anularse. En ese equilibrio nace una nueva forma de presencia, más consciente, más completa. Surge además una percepción del otro como territorio sagrado de descubrimiento continuo. Ya no es solo fuente de estímulo, sino un universo en sí mismo, con ritmos, misterios y procesos que merecen ser respetados. Géminis, en su expresión más elevada, aprende a no apresurar ese descubrimiento, a permitir que el vínculo revele sus profundidades en su propio tiempo, sin necesidad de desentrañarlo todo de inmediato. En los momentos donde la conexión se vuelve más intensa, también se manifiesta una forma de valentía silenciosa. No es la valentía de grandes gestos visibles, sino la de sostener la apertura, la de permanecer presente incluso cuando la incertidumbre no se disipa. Es el coraje de no huir hacia la distracción cuando algo verdadero está en juego. Y en la cima de esta travesía, cuando Géminis logra integrar su naturaleza cambiante con una conciencia firme de lo que siente, el amor se convierte en una forma de inteligencia viva. No es solo emoción ni solo pensamiento, sino una síntesis dinámica de ambos, en constante evolución. Su presencia deja de ser solo viento que pasa y se convierte en corriente que transforma, en impulso que eleva, en energía que no necesita fijarse para ser profundamente significativa. Así, en su manifestación más plena, Géminis no solo experimenta la atracción como un fenómeno externo, sino como un proceso interno de expansión. Cada vínculo que despierta su interés auténtico se convierte en un portal, una oportunidad de integrar sus múltiples dimensiones y de trascender la fragmentación, avanzando hacia una forma de ser donde el movimiento no es dispersión, sino camino consciente hacia una totalidad siempre en construcción. En las esferas donde el aire se vuelve destino consciente, también se revela en Géminis una relación con la energía del vínculo como si fuera un lenguaje invisible que se percibe más allá de lo evidente. Cuando la atracción es real, no solo se interesa por lo que ocurre en el plano visible, sino por la vibración que emerge entre ambos, por esa corriente sutil que cambia de intensidad según el momento, la cercanía, la intención. Aprende a leer esa frecuencia como un código vivo, ajustando su presencia para armonizar con ella o para reactivarla cuando siente que se debilita. En ese estado, aparece una forma de magnetismo mental que no necesita imponerse. Géminis no busca capturar, sino resonar. Cuando alguien le interesa profundamente, su pensamiento comienza a girar en torno a puntos de conexión compartidos, creando puentes invisibles que facilitan encuentros, conversaciones y sincronías. No es casualidad, sino una manifestación de su capacidad para alinear intención y movimiento. También se despliega una relación con la transformación del lenguaje interno.
Lo que antes era diálogo ligero se convierte en reflexión más profunda, en una narrativa interna donde el otro ya no es solo estímulo externo, sino parte activa de su proceso mental. Las ideas empiezan a tomar en cuenta esa presencia, a integrarla como referencia, como influencia que modifica la manera en que interpreta el mundo. En los momentos de mayor intensidad, surge una conciencia del impacto que tiene su propia dualidad. Géminis comprende que su capacidad de cambiar puede ser tanto fuente de expansión como de confusión, y cuando el vínculo importa, comienza a refinar esa dualidad. No la elimina, pero la ordena, la vuelve más transparente, permitiendo que el otro no se pierda en sus múltiples facetas, sino que aprenda a reconocer la coherencia que las une. Se manifiesta además una conexión con la paciencia, una cualidad que no siempre le es natural, pero que emerge cuando percibe que el vínculo tiene potencial de crecimiento real. Esta paciencia no es inmovilidad, sino espera activa, una disposición a permitir que las cosas evolucionen sin forzar definiciones prematuras. En ese espacio, la relación adquiere profundidad sin perder dinamismo. En el plano más interno, también aparece una especie de rendición consciente. No como pérdida de control, sino como aceptación de que no todo puede ser comprendido o anticipado desde la mente. Géminis, que encuentra seguridad en el análisis, comienza a abrirse a lo incierto sin necesidad de resolverlo de inmediato. Esta apertura le permite experimentar el vínculo desde un lugar más amplio, donde la experiencia no necesita ser constantemente interpretada para ser válida. Y en su expresión más elevada, cuando logra habitar plenamente esta complejidad, Géminis se convierte en un canal de conexión entre mundos, el de las ideas y el de las emociones, el de lo efímero y lo trascendente. Su forma de amar deja de ser solo exploración y se transforma en creación consciente de un espacio compartido donde todo puede evolucionar sin perder sentido. Así, el interés de Géminis cuando es verdadero no se limita a la atracción inicial ni a la fascinación mental. Se convierte en una travesía donde cada capa revela una nueva dimensión del vínculo y de sí mismo, un viaje donde el movimiento no dispersa, sino que integra, y donde el aire, lejos de diluir, se convierte en fuerza que sostiene, impulsa y transforma.